Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Andre Desserts. El día de hoy, como viste en el título, vamos a estar haciendo unos cupcakes de arcoiris que van a quedar deliciosos y súper lindos. Así que si no te quieres perder de todos los tips que te voy a dar sobre la preparación, quédate conmigo hasta el final para que veas de las distintas formas que los puedes preparar. Así que vamos a comenzar. Y los ingredientes son 225 gramos de harina todo uso, 250 gramos de azúcar, 150 mililitros de leche completa, 2 huevos, también vamos a utilizar polvo de hornear, una cucharadita también de esencia de vainilla, un cuarto de cucharadita de sal y 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Les recuerdo que en la caja de descripción van a estar todos los ingredientes en tazas y cucharadas. Como ven, tenemos 5 colorantes. Este moradito que les mostré no lo vamos a usar, vamos a hacer un color verde, así que quédense para que vean cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es colocar en un bowl lo suficientemente grande la mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar y vamos a batir por unos minutos hasta que se vea bien cremoso. Cuando hayamos logrado esa consistencia cremosa, vamos a agregar los huevos uno por uno. Cuando ya esté bien integrado el primero, allí en ese momento es que vamos a colocar el segundo y una vez que veamos ambos huevos integrados bien en nuestra mezcla, colocamos la esencia de vainilla. Una vez que tenemos esta mezcla lista, luego de haber batido por unos minutos, vamos a reservarla para continuar con los secos de la receta. Vamos a tamizar la harina junto con el polvo de hornear y adicionalmente vamos a agregar acá la pizca de sal o el cuarto de cucharadita, ¿bien? Lo removemos un poquito solamente con una cucharilla y ahora sí vamos a ir integrando, vamos a ir intercalando entre la mezcla de harina y la leche líquida, ¿bien? Así que vamos a hacer movimientos envolventes directamente con la espátula de silicón, también para utilizarla de forma de ir removiendo todo lo que se nos va quedando en las paredes del bowl. Así que vamos en esta primera parte a integrar muy bien la harina y luego vamos con un poquito solamente de la leche. Así que vamos utilizando lo más poco que puedan. Mientras más puedan hacerlo de forma intercalada, mejor va a quedar al final nuestra mezcla. Vamos a hacer lo mismo hasta que finalicemos con la mezcla de harina y la leche. Ya que lo tenemos listo, necesitamos 5 diferentes recipientes para ir colocando cada mezcla y colocarle un color distinto. Si ustedes quieren, pueden pesar los moldes, sobre todo si los recipientes, sobre todo si son iguales. En este caso saqué todos los que tenía, por eso ven que no son iguales, pero lo pueden pesar para que les quede exactamente la misma cantidad. En este caso yo lo hice al ojo por ciento y no tuve ningún tipo de problema, vi que quedaran lo más parecido posibles, así que fui agregando y después le vamos a agregar el color. Si deseas ver otra receta igual de rica e interesante que esta, te invito a hacer clic en esta tarjeta que te está apareciendo. Acá agregamos el primer color, que es un azul oscuro. Como todavía no he tomado el color, le agregué un poquito más. Por lo general es la punta de un cuchillo lo que necesitas, pero yo lo quería bastante intenso, así que le coloqué un poco más de lo normal. En vez de la punta del cuchillo le coloqué, digamos, el doble. No hay una cantidad exacta, sino que le vas agregando hasta que vas viendo el color. Y como es colorante en pasta, no tienes el riesgo de que te dañe la mezcla. Si fuese líquido, te la podría colocar demasiado aguada, pero como es en pasta, como verás, no le cambia la consistencia. Acá ya estamos con el color naranja, el cual me encantó cómo quedó. Súper vivo, justamente porque le estoy colocando estas cantidades y ves, es una cantidad más o menos generosa. Y acá llegamos al color verde. Sencillamente, como nos enseñaron en el colegio, juntamos amarillo con azul y obtenemos el verde. Lo mismo podías hacer con el rojo y el amarillo, solamente que ya yo tenía el naranja y no tuve necesidad de hacerlo. Pero puedes hacerlo y así compras menos colorante si todavía no lo tienes en casa. Si te están gustando estos tips, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada.
Adicionalmente, por favor regálame un like para saber que te gusta y continuar con tu apoyo para hacer muchos más videos. Bien, te muestro algo que me sucedió y que no quiero que te suceda. Y es que se me manchó una parte del capacillo. ¿Cómo tenemos que hacer? Pues solamente agarrar una pequeña porción y colocarla directamente en el centro, ¿sí? Estoy adelantándome al color amarillo para que veas cómo colocarlo de la forma más delicada posible para que estos manchoncitos no te sucedan. De todas formas, no importa tanto en el resultado, ya que me fijé cuando estaban listos y no se nota casi. Pero si lo quieres lo más prolijo posible, como verás, aquí estamos colocando lo más suave posible. Igual, como te digo, puede que se ensucie un poquito el capacillo, pero ve con la cucharilla directo al centro y de esa forma te va a quedar muchísimo mejor el resultado. Los colores se van a distinguir muchísimo más. Así que vamos en este orden, que se me olvidaba decirte. Azul, verde, amarillo, luego el naranja y cerramos con el rojo. Por supuesto, esto es para una temática de arco iris. Si tú quieres hacer alguna otra temática, como el color de tu bandera, o quieres hacer el color de algún equipo de fútbol, etcétera, las posibilidades son infinitas. Lo que tienes que hacer es colocarlos en el orden que quieres que se vean, ¿sí? Me faltaba decirte también que los capacillos idealmente sean color blanco, porque en este caso, como yo los utilicé blancos, con el horno se van a transparentar y eso nos va a ayudar muchísimo estéticamente porque se van a ver los colores desde adentro y me parece que queda espectacular. Así que espero que todos estos tips te estén sirviendo muchísimo para que te queden increíbles estos cupcakes. Vamos a ir regando muy bien ese color, ya que, como te decía, lo colocamos en el centro y con una cucharita bien pequeñita lo vamos a ir regando con cuidado. No te voy a mentir, esta parte del proceso, que es la que agregamos a los capacillos, nuestra mezcla de colores, es la que te va a tomar más tiempo en realidad. Pero si lo haces con muchísimo amor y dedicación, de verdad que el resultado va a ser muy muy bueno. Precalentamos el horno por 10 minutos a 180 grados y luego horneamos por 40 minutos aproximadamente o hasta que al introducir un palito salga completamente limpio. Y nos vamos con el frosting. Esta es solo una de las formas en que lo pueden hacer. Los ingredientes son 225 gramos de azúcar impalpable, una cucharadita y media de esencia de vainilla, 45 gramos de mantequilla y 75 gramos de queso crema. Todo esto está en tazas y cucharadas en nuestra caja de descripción, más las granas multicolor. Para este frosting, que la verdad queda igualito al de los cinnamon rolls y por eso me encanta, vamos a batir la mantequilla con el queso crema hasta que esté todo incorporado y cuando veamos que está todo bien cremoso, vamos a agregar la esencia de vainilla. Como ven acá, la estamos agregando y seguimos batiendo. Si esta preparación de repente no te agrada tanto por el sabor, porque es muy dulce, te voy a dejar por acá un video donde hacemos el buttercream para una torta y otro video donde hacemos chantilly para fresas con crema. Así que tú decides cuál de las tres opciones te gusta más para coronar tu delicioso cupcake de arco iris. Y en este caso seguimos con esta preparación. Vamos a colocar el azúcar impalpable, no sin antes tamizarla por completo, y esas pequeñas roquitas que se le hacen por arriba, esas bolitas que se le hacen por arriba, pues sencillamente con una cuchara vamos a irlas aplastando para no perder parte de lo que ya tenemos medido que necesitamos de azúcar. Una vez que tenemos esto, seguimos usando la batidora, pero primero la vamos a usar apagada, ¿bien? Para que no salga volando toda esta azúcar glass. Cuando veamos que ya se incorporó lo más posible, allí la vamos a encender y vamos a buscar que nos quede una consistencia bien uniforme. Como verás, el color que tomó es como un color beige o algo así. Así que yo lo que hice para que quedara mucho más bonito y estético y que fuera con el color de lo que estamos haciendo fue colocarle colorante de color amarillo. Así que iba a ir con el tema del arco iris que estamos haciendo. Si no, lo que puedes hacer también es cambiar esta esencia de vainilla que es oscura, que es la que le da este tono beige,
por la esencia que no tiene color. Bien, tienes todas estas opciones para hacer el frosting. Nuevamente te dejo lo que son las tarjetas. También lo vas a tener en la descripción del video, donde vas a poder tomar otros videos para saber cómo hacer el frosting. Bien, necesitamos una manga y una boquilla que va por dentro de la manga y le hacemos un agujero con una tijera para que pueda salir la mezcla. Lo colocamos dentro de un vaso para que sea más fácil al momento de introducir la mezcla dentro de la manga. Y ahora sí podemos sacarla sin problema. Vemos que ya la podemos utilizar y vamos colocando de forma circular para que nos quede como el típico cupcake. Vamos a repetir esto con cada uno de ellos y la mezcla rinde exactamente para los 12 cupcakes que obtuvimos. Vamos a decorarlos con las granas y listo. Y eso es todo por el día de hoy. Hemos llegado al final de esta deliciosa receta. Estos increíbles cupcakes de arcoiris que quedan súper lindos. Fíjate que a través del capacillo puedes ver cada uno de sus colores. Y como te dije, para el frosting puedes hacer diversas técnicas, así que si no viste esa parte, vuelve a ver el video y chequea de qué otras formas lo puedes preparar. Me quedo por aquí con estos deliciosos cupcakes, espero tus comentarios. Si no te has suscrito aún, aprovecha y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Y déjame un like para saber que te gustó. Nos vemos en el próximo video. Chao.